Muy bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, un encuentro con la Biblia. Continuamos con nuestra serie El Evangelio en Gálatas y hoy trataremos el cuarto tema de esta serie, que lleva como título La justificación solo por la fe. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan aquí a mi lado Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de verdad de tener esta oportunidad espectacular de poder abrir las Escrituras con vosotros. Sara Pastor, ¿qué tal, Sara? Muy bien, muy contenta de otra vez poder pasar un rato con todos nuestros amigos. Y en último lugar, no por menos importante, tenemos a Israel Guntín. Pues muy feliz como siempre y una nueva oportunidad de seguir estudiando el libro de Gálatas y esperamos que aquellos que nos siguen sea una bendición para todos. Sí, la verdad que es un placer poder estudiar estas enseñanzas de la Palabra de Dios. Y antes de comenzar, siempre me gusta recordaros que tenemos diferentes cursos para vosotros, totalmente gratuitos. Si queréis seguirnos, están en quecurso.com, cursos de salud, de familia, educación, bíblicos y muchos otros, totalmente gratuitos, así que esperamos que lo consulten, que los consulten y que puedan escoger el que más les guste. Vamos ya con el tema de hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Tal como vimos en el programa anterior, Pablo confrontó públicamente a Pedro en Antioquía por la falta de congruencia entre la fe que defendía y el comportamiento que demostraba. La decisión de Pedro de no comer con los expaganos sugiere que los consideraba cristianos como de segunda clase, por lo menos en el mejor de los casos. Su acción implicaba que si realmente deseaban formar parte de la familia de Dios y disfrutar de las bendiciones de una comunión plena, primero debían someterse a la circuncisión. Hoy estudiaremos un resumen de lo que probablemente ocurrió. Este pasaje contiene algunas de las expresiones más llamativas del Nuevo Testamento y es sumamente importante porque por primera vez presenta varias palabras y frases que son fundamentales, tanto para entender el Evangelio como para el resto de la carta de Pablo a los Gálatas. Estas palabras son, por ejemplo, justificación, justicia, obras de la ley, creer y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con estos términos? ¿Y qué nos enseñan acerca del plan de salvación? Vamos a verlo. En Gálatas, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es llamativa, ¿verdad? Esa frase. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Queréis decirme qué está tratando de enfatizar Pablo en este pasaje? Bueno, el apóstol Pablo, como hemos visto en anteriores programas, él está tratando de resolver y hacerle frente a un problema de desviación bíblica, el problema acerca de la salvación, cómo el hombre alcanza la salvación. En Hechos 15, este problema acerca de la circuncisión, el hecho de que el hombre tenía que guardar tradiciones y rituales, eran tan importantes para ellos como la fe. Es más, Hechos 15 dice que si ellos, los cristianos gentiles, no se circuncidaban, no podrían entrar en el reino de Dios. Para ellos entonces la circuncisión era un pasaporte para entrar directamente en el cielo. Hasta aquí el apóstol Pablo lo que hace es hacer una presentación, es decir, hacer una exhortación hacia aquellos judíos, aquellos cristianos gentiles que entraban en la iglesia. A partir de aquí trata de defender y de hacerle frente
a este nuevo movimiento con su propio testimonio. Sin embargo, esto no es suficiente, sigue recibiendo acusaciones bastante duras de estos judaizantes, que eran personas que trataban de imponerle a los gentiles, gente que no era judía, una nueva manera de vivir. A partir del capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31, el apóstol Pablo va a usar la herramienta más importante para defender su teoría, ¿no? Y es la palabra de Dios. Entonces él empieza en el versículo 15 haciendo un llamado a la reflexión a estos judaizantes, diciéndoles que ellos habían tenido el privilegio de conocer la ley de Dios, que a Dios se le había dado a ellos como privilegio. Sin embargo, ellos lo habían tomado como un orgullo y no como una responsabilidad. Ellos se veían mejores personas que los gentiles, gente que no era judía. Se veían en niveles diferentes. Sin embargo, Pablo aquí les va a hacer frente directamente con una pregunta, ¿no? Y es, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo Jesús. Entonces Pablo les empieza a decir que si la ley, si ellos que guardan la ley, les da la salvación, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús en todo esto? Entonces, desde luego, en el versículo 15 del capítulo 2 en adelante, nosotros vamos a entrar, digamos, en una base bíblica profunda que nos va a ayudar a hacerle frente a esta desviación teológica. Mencionabas este versículo, el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir Pablo cuando utiliza la palabra justificación? La palabra justificación es un término que es ampliamente usado en el Nuevo Testamento. En un conteo podemos ver que aparece 39 veces. Y las 39 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 27 veces es en las cartas de Pablo. Vemos que ese término se desarrolla teológicamente y ese concepto se desarrolla principalmente por las cartas de Pablo. Lo encontramos en Gálatas 2, 16 al 17, que es un texto precioso que dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es ahí cuando tenemos una aparición del verbo justificación, de la palabra, del concepto. Es contrario a la condenación. Si queremos conceptualizarla, es contrario a la condenación. En Romanos 5:16 tenemos eso, ¿no? La condenación en contraposición de la justificación. Justificar es muy importante. ¿Por qué? Porque se utiliza en términos legales. En términos legales lo utilizaban, por ejemplo, con los jueces cuando había un juicio. Por lo tanto, el juez declaraba que la persona salía libre de lo que se le acusaba. Por lo tanto, no solamente se declaraba que ya no era culpable, sino no solamente eso, sino que se le declaraba justo. ¿Por qué? Porque había sido justificado. Pero aquí hay algo importante y tenemos que resaltar la palabra declarar. No es que la persona era justa, sino que fue declarado justo. Porque el juez declaró que era justo. Diferente. Es muy diferente. Claro. Porque la justicia no radicaba en él, sino radicaba en la declaración que hacía el juez sobre él. Por lo tanto, este concepto lo vemos en la Biblia. Vemos que somos justificados por Cristo. Por lo tanto, que todas las ordenanzas, como dice Colosenses 2, del 13 al 14, todas las ordenanzas en nuestra contra, que estaban escritas en un papel acusándonos a nosotros, fueron rotas y clavadas en la cruz. Y eso es algo precioso. ¿Por qué? Porque todo lo que se nos acusa a nosotros, los pecados, lo que nos hemos equivocado, ha sido clavado en la cruz. Porque alguien ya nos ha declarado justos. Somos justos en Cristo Jesús. Somos justificados en Él. Nuestros pecados se han eliminado. ¿En qué? Y eso se basa en arrepentimiento, en el perdón. En ir a Cristo constantemente y decirle: Señor, me he equivocado. Y te dice: no te preocupes, amigo. Yo ya he muerto por ti. Bueno, seguramente nuestros amigos se estarán preguntando, bueno, ¿qué es la ley en la Biblia? ¿Qué tipos de leyes hay? Aparecen aquí en la Biblia. ¿Son todas las leyes iguales? ¿Todas las que aparecen? Sí, claro, esto es una pregunta muy interesante. En la Biblia aparecen varios tipos de leyes. En primer lugar, encontramos lo que la gente conoce como los 10 mandamientos, englobadas dentro de las leyes morales. Luego también tenemos las leyes ceremoniales y las leyes, podríamos decir, sociales, de convivencia, que se les entregan a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Qué tienen en común estas leyes? Todas provienen de Dios. En ese sentido, todas son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La ley moral
es eterna. Aunque se le entrega por primera vez y se queda por escrito a Moisés, era una ley que conocían desde la creación, desde el Edén. Cuando Adán y Eva ya pecan, están transgrediendo esa ley moral de Dios, esos 10 mandamientos. Y esta es una ley que continuará por la eternidad, nunca cambia, porque son los principios de Dios. Entonces, en este sentido, podríamos decir que es la ley más importante porque no se modifica con el tiempo. Las leyes ceremoniales fueron dadas a un pueblo en un contexto y en esa época con un objetivo. El objetivo era que la gente aprendiese y tuviese en mente el sacrificio que iba a hacer Jesús después, porque la mayoría de estas leyes tenían que ver con los sacrificios de los corderos de diferentes animales, y eso simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, cuando esa muerte se hace realidad y Jesús es crucificado y resucitado, esas ceremonias dejan de tener sentido, porque ya ha sucedido, con lo cual no hace falta que sigamos practicando eso para aprender qué es lo que va a pasar. Dejan de tener validez. Y las leyes sociales, pues lo mismo, eran en ese contexto, para el pueblo de Israel, que estaban viviendo en el desierto. Si nosotros ahora volviésemos allí, tendríamos que dar un montón de pasos atrás en cuanto al desarrollo que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué la ley es importante? Porque nos muestra el carácter de Dios. A través de los principios de la ley entendemos la perfección de Dios. Con la ley nos muestra su ideal. Cuanto más cerca de la ley estamos, más cerca del ideal de Dios estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, es bonito conocer la ley porque aprendemos de Dios, de su carácter y de cómo le gustaría a Él que viviésemos en la sociedad. Si fuésemos capaces de ser perfectos en la ley, estaríamos viviendo en el ideal de Dios. Eso me parece un concepto muy bonito. Extraordinario. Me gustaría agregar que la ley, muchos han entendido un texto famoso, Cristo es el fin de la ley. Y muchos entienden justo eso, ¿no? Que ha terminado la ley, que Cristo fue el que puso culmino de la ley. Y no es así, sino Cristo es el objetivo de la ley. Cristo cumplió la ley. Cristo mostró la ley aquí. Y mostró una ley de máximos, ¿no? O sea, llevó la ley a las máximas consecuencias. No se quedó solamente con no adulterarás, sino dijo, hey, si tú ves a alguien con deseo, ya estás adulterando, ya estás pecando. O sea, maximizó y la llevó a las últimas consecuencias. Lo cargó y con eso fue a la cruz a cargar con esos pecados. Y otro detalle que me encanta es que hay un escritor que dice que la ley al final es un compromiso que Dios hace con su pueblo también. Que dice, yo no te voy a mentir, yo no te voy a abandonar, yo no voy a tener otras personas, yo voy a ser fiel a ti, yo no te voy a matar, yo no te voy a robar. La ley también es un compromiso que hace Dios con nosotros de su carácter, porque justo es lo que tú dijiste, el carácter de Dios. Y Él está describiéndose cómo se comporta Él con nosotros. Y eso es algo precioso, porque a veces la ley la vemos como algo negativo. Y no, al contrario, la ley es algo positivo, porque es como nos habla Dios a nosotros, que nos ama, que nos quiere, y que sobre todo que quiere que vivamos en armonía. Aquí en este versículo de Gálatas 2:16, Pablo utiliza 3 veces, el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa obras de la ley? Las obras de la ley, para los judíos, las obras de la ley podían ser todas aquellas cosas que Dios le había revelado, ¿no? Sin embargo, no todas las leyes eran iguales. La ley moral, ¿verdad? Los mandamientos de Dios en Éxodo 20, pues eran diferentes que las leyes ceremoniales, que eran más bien pedagógicas, o incluso las leyes sociales, para poder convivir como pueblo. Date cuenta que cuando el pecado entra en el mundo, las cosas cambian absolutamente. O sea, radicalmente los hombres tienen que convivir entre ellos y se necesita, pues como nosotros en nuestro país, que tenemos unas leyes sociales que son buenas para nuestra convivencia. Sin embargo, las leyes morales perduran en el tiempo. Las leyes ceremoniales eran leyes dadas para que el pueblo de Israel pudiera palpar a través de ellas en qué consistía el plan de salvación. Claro, cuando Cristo viene, todas estas leyes apuntaban a Cristo. Cuando Cristo viene, pues las leyes ceremoniales se incumplen todas en Cristo Jesús. Sin embargo, ellos perduran en el tiempo estas leyes igual que las morales. Y esto es un problema, porque para ellos el cumplimiento de estas leyes van unidas a la justificación por la fe. Entonces Pablo dice que el hombre
el judío, el cristiano, por mucho que guarde estas leyes ceremoniales, no puede ser justificado por Cristo Jesús, porque la justificación es solamente por la gracia de Cristo en la cruz. Y eso es algo muy importante, porque eso quita al hombre el lugar que quiere ocupar del de Cristo. O sea, Cristo viene a este mundo porque Él quiere, porque Él ama al pecador, porque Él lo busca, porque tiene interés en Él. Y el hombre no puede hacer nada porque está manchado, contaminado en todos los aspectos, ¿no? Físicos, en todas sus facultades, podríamos decir así, físicas, mentales y espirituales. Esto no se trata de que yo pueda aportarme bien unos minutos del día, no se trata de que yo pueda ir a la iglesia y echar mis ofrendas para que Dios pueda estar contento conmigo. Es decir, el problema del hombre es el pecado, y el pecado ha contaminado absolutamente todo el ser. Así que el pecado no es lo que yo hago, sino es mi estado, es lo que yo soy. Por lo tanto, ese pecado es la separación del hombre delante de Dios. El único que puede reconciliar eso es Jesús. Por lo tanto, el hombre en este pacto, en este nuevo pacto que entra con Dios, entra el pacto de la gracia y no el pacto de la ley moral ni ninguna ley ceremonial. El único que tuvo que cumplir, digamos así, la ley moral, ese fue Cristo. Pero el pacto nuevo en el pecado que Dios tiene con el hombre es el pacto de la gracia. Y ese se llama Jesús, que Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados y reconciliar nuevamente lo que se había perdido. Y es esa relación rota con Dios. Entonces Pablo aquí trata de enseñarle a los Gálatas que lo que ellos están haciendo es muy peligroso, porque quitan a Jesús del lugar que le corresponde y se ponen ellos. Y esto, como vimos en anteriores programas, es pues una locura, ¿no? Eso es otro evangelio diferente, es un evangelio que no es eficaz. Y como no es eficaz, no va a traer los resultados de paz, de gracia y de salvación que un cristiano, un creyente, puede tener en el mismo momento. Es importante que nadie malentienda que las obras de la ley son negativas, porque no son negativas. Obedecer la ley no es negativo. Si tenemos una ley hay que obedecerla. Lo negativo fue, como dijo Israel, cuando lo juntamos y lo ponemos arriba de Cristo como obra de salvación. Por eso es que Pablo desarrolla las obras de la ley y lo encontramos en diferentes textos como algo negativo, ¿no? Los que obedecen la obra de la ley no pueden ser justificados, etc. Entonces podemos a veces malentender, ¿no? Bueno, no hay que obedecer la ley, no hay que tener obras de ley. No, claro. No, eso no es. Las obras de la ley en sí mismas no son negativas, son buenas, por supuesto, pero como una consecuencia de que ha sido justificado, como una consecuencia de gratitud, de amor hacia Dios, de que te ha justificado ya. Entonces es importante este matiz de entender que no son negativas, al contrario, son positivas como consecuencia. Claro, es otra desviación, ¿no? Por una parte, los judaizantes entendían que la ley ceremonial era tan importante como la fe. Sin embargo, pasado el tiempo, las leyes ceremoniales, incluso las leyes morales, muchos cristianos entienden hoy en día, en la actualidad, que tampoco tienen ningún propósito hoy en día, que solamente la fe es lo importante. Sin embargo, el mismo libro de Gálatas, más adelante, en el capítulo 3, versículo 19 en adelante, que ya lo trataremos, él dice que no, que la fe en Cristo es importante para la salvación, pero que la ley también es muy importante porque es una consecuencia, como dice Josías, luego del crecimiento y el desarrollo del creyente. Entonces, fíjate cómo los hombres, cuando tienen su perspectiva antes que la palabra de Dios, son desviaciones completamente. Aquí estamos, en cierta medida, barajando dos conceptos. Obras, fe. ¿Qué es la fe? ¿Y qué implica? Hombre, la fe es un concepto que tenemos que desarrollar bíblicamente. Es un concepto que podemos, haciendo analogía de la fe, juntando diferentes textos bíblicos, podemos realmente saber cuál es el concepto de la fe. Tenemos textos importantísimos, Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, aquí hay dos cosas importantes que no se ve. Simplemente es tener fe en algo que no se ve. Después tenemos otros textos bíblicos preciosos, 2 Corintios 4:18, si quieren buscarlo, que es un texto precioso. Pablo termina 2 Corintios y empieza a describir las tribulaciones por las que estaban pasando los cristianos.
Y termina un párrafo con esta conclusión y dice así, pues fijamos nuestros ojos, no en lo que se ve, no en lo que no se ve, sino en lo que no se ve. Perdón, repito, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces aquí otra vez viene al terreno lo que no se ve. Lo que se ve, lo que podemos tocar, no, eso no. Si lo que no se ve, el mundo espiritual a veces es mucho más real que el mundo real. ¿Por qué? Porque la fe está en esa certeza, en confiar en un Dios que no podemos ver, pero que sabemos que está a nuestro lado. Después tenemos textos impresionantes, Juan 3:16, que todos lo conocemos. Juan 3:16 que dice que por eso vino al mundo, para que todo el que creyera en Él no se pierda. No se pierda. Y viene la palabra creer, la palabra fe. Todo el que crea en Cristo no se pierda. Dios dio todo a su Hijo para que no se perdiera nadie. Y Hebreos 10:38, más el justo vivirá por la fe. Entonces la fe, ¿qué es? Es la certeza en lo que no se ve. Tener la confianza en que Dios está a nuestro lado. Pero la fe no es algo pasivo, como muchos lo creen. La fe implica algo, una acción. Es una respuesta a Dios, una respuesta de gratitud a Dios. La fe, mucha gente dice, bueno, es que yo no tengo mucha fe. Y es que yo no siento que tenga mucha fe. Pero algo muy importante es que la fe es ponerse en el lugar donde puedes llegar a creer. Porque no proviene de ti. Efesios 2, del 8 al 9, dice que la fe no proviene de nosotros. La fe es un don que nos da el Espíritu Santo. La fe es un don que nos da Dios a nosotros. Por lo tanto, esa fe no proviene de mí. No tenemos que evocarla y por lo tanto no me tengo que sentir frustrado si no puedo generar mucha fe para mover una montaña. No. Tú tienes que ponerte en el lugar donde puedes llegar a creer. Tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a reuniones donde hablan la Biblia. Donde se pueda motivar esa fe. Por supuesto. Tú tienes que ponerte en los lugares y Dios te lo dará. Porque es un don gratuito. Por lo tanto, no hay que frustrarse si no sientes mucha fe. O muchos dicen, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque no creo, estoy muy mal con Dios. Pues al contrario, ve y encontrarás la paz y podrás estar con Él. Sí, yo creo que la fe, como dice Josías, ¿no? Ponernos en el lugar en el que para que Dios nos pueda dar esa fe, yo creo que una manera de hacer eso es meditando, pensando en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y entonces te nace una gratitud hacia Dios de cómo por amor, sin que tú merezcas nada de nada, Él ha estado dispuesto a sacrificar a su Hijo para que tú puedas ser salvo. Y de ahí te nace una gratitud y un amor hacia Dios que alimenta la fe que tienes en Él. Porque lo único que tú le puedes devolver a Dios de todo lo que ha hecho es decirle, Señor, creo en ti, acepto tu mensaje, quiero caminar esta vida contigo. Entonces, cuanto más tiempo pasas meditando, pensando en eso, estás más predispuesto a que el Señor te pueda dar el don de la fe y tu fe crezca. Claro. La fe al final es descansar en la confianza de Jesús, porque no es una fe abstracta, ¿no? La fe no es una palabra bonita ahí que queda en la nada, ¿no? La fe está asentada en la persona y la obra de Jesús. Me gusta esa idea porque a veces, ¿verdad?, nos encontramos personas que nos dicen, es que yo tengo mucha confianza o mucha fe en mi médico, en mi abogado, claro, en esta tisana porque me ayuda para... Claro. Pero hay una diferencia, ¿verdad?, Sí, sí, entre eso y fe, claro, en Jesús. La dimensión es diferente, ¿verdad? Claro, fíjate que Dios es tan bueno que Él no quiere que tengamos una fe ciega. La fe nos responde todas nuestras preguntas, pero la palabra de Dios que Él nos ha dejado nos muestra desde el principio hasta el final en qué está asentada nuestra fe. Y desde el principio hasta el final de las Escrituras vemos como el papel fundamental que ocupa Cristo Jesús nos da las suficientes certezas y las suficientes seguridades, como dice Josías, que leyó antes el texto de Hebreos 11, para que nosotros podamos tener la confianza, la plena confianza en saber que es Jesús quien guía nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, imagínate pues, esa persona que está trabajando en su empresa y le piden hacer algo ilícito, que no corresponde, que está fuera de sus principios. Si no lo hace, él va a perder su puesto de trabajo. Pero si lo hace, pues entonces va a romper sus principios. Entonces aquí nosotros la fe la desarrollamos todos los días. Esto es un ejemplo, ¿no? Podría ser otro cualquiera. Pero todos los días tenemos la capacidad de desarrollar nuestra fe, en cosas pequeñitas y en cosas más grandes.
Pero lo bueno que es, por eso Pablo dice que la gracia y la paz son palabras que van unidas. La persona que tiene que hacer alguna cosa, si no pierde su puesto de trabajo, la fe le ayuda a descansar en la confianza de Cristo Jesús para que pase lo que pase. Puede que pierda su trabajo, pero él descansa en Jesús de que lo que va a pasar, desde luego que Jesús le va a proveer en una salida para que las cosas vayan a ir lo mejor posible. Porque muchas veces la fe puede ser malinterpretada. Creemos que la fe es que Dios nos va a dar el poder para que las cosas nos vayan muy bien en esta vida, ¿no? Sin embargo, la vida de Jesús no fue así. La fe nos muestra que las circunstancias que nos rodean a veces pueden ser favorables y a veces no. Pero cuando uno confía en Cristo Jesús, se encuentra en paz consigo mismo para hacerle frente a todo lo que le venga. Y eso es un milagro. Eso es un milagro. Y es lo que nos enseña aquí Pablo acerca de la fe, la confianza. Por lo tanto, la fe no es una palabra abstrata ahí, sino descansa esa palabra en la obra de Cristo. En un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva, donde tú ahora veías lo temporal, te enfocabas en lo que podías tocar y ver, pero ahora, no, ahora tu confianza reposa en lo que no se ve. En lo que no se ve. En tener una confianza en que algo que no se ve va a actuar a tu favor. Y no es una varita mágica, como tú dijiste. No es una varita mágica donde yo tengo fe, yo voy a empezar a convertir las cosas y todo va a salir bien. No, no, no. La fe te ayuda a tener confianza en que tú tienes una esperanza mayor. Y es importante, ¿cuánta gente no está sufriendo en este momento, como si Israel? ¿Cuánta gente no está pasándola mal, que tiene a alguien enfermo, que tiene problemas económicos, que tiene problemas en casa? Lo importante es tener la esperanza y la fe en que la Biblia te dice, hey, confía en mí, reposa en mí, venid a mí todos los que estén cansados y cargados porque yo los haré descansar. Y el objetivo no es la tierra, el objetivo no es lograr que aquí logremos lo mejor, sino el objetivo es el cielo. Y es algo que no se ve, pero hay que tener la certeza de que hay una nueva esperanza y que el cielo está cerca. Por eso se nos invita siempre, ¿verdad?, a tener ese encuentro personal con Jesús cada día. Igual que tuvo Pablo no tuvo el encuentro solamente con Jesús cuando fue a Damasco, sino él tuvo un encuentro con Jesús cada día, a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de que el ser humano le entrega totalmente su vida en manos de Dios, descansa en Jesús. Y esa fe ayuda a que uno vaya creciendo y también vaya experimentando nueva relación con Dios y, por supuesto, ir compartiendo con otras personas pues esa misma fe que a uno le ha hecho tanto bien. Porque a Pablo, desde luego, la fe le hizo muy bien, a pesar de las cantidades de problemas que tuvo que afrontar. Mirad, los judíos cristianos entendían que el tema de la fe era importante, confiar en Dios, obedecer por fe, pero también entendían que había que complementar esa fe con obras. ¿De qué manera Pablo va a enfocar esa dicotomía, fe-obras? Cuando hablamos de esto, a mí me viene a la mente el texto de Juan 14, versículo 15, que Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Como decía Josías al principio, la obediencia de la ley no es un fin en sí mismo, sino que es una consecuencia ¿de qué? Claro. Del amor que tú tienes por Dios, por el sacrificio que ha hecho Jesús contigo. Entonces, Pablo lo que dice muy bien en Gálatas es que por la obediencia de la fe nadie va a ser justificado. Por la fe, tú por la ley has muerto, porque la ley condena tus pecados, entonces nunca vas a poder ser salvo. Pero sí, como consecuencia de la fe y del amor que tú tienes, vas a querer poder cumplir todo lo que esté a tu alcance de la fe, porque sabes que eso es el ideal que Dios tiene para ti, es lo mejor. Es una consecuencia de invitar al Espíritu Santo a que cada día trabaje en ti y entonces, por medio de las Escrituras que sirven para corregirnos, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, nos va cambiando y va afinando nuestro carácter cada vez más al carácter de Jesús. Y Jesús cumplió la ley, no se saltó ni un punto de la ley. Entonces, cuanto más nos parezcamos a Él, más cumpliremos la ley, pero como consecuencia, no como objetivo principal de querer cumplir la ley. Porque la fe es una fe activa, nos transforma toda la vida, no solo nuestra mente, cambia qué hacemos, cómo pensamos, en quién confiamos, cómo actuamos. Y eso se ve, se tiene que notar, claro, pero como consecuencia de todo eso. Claro. Viene a nuestra imagen esta representación
que se hace de la barca, ¿no? Que mucho tiempo se ha dicho que tenemos que subirnos a la barca y tenemos que tener un remo la fe y en otro remo las obras, ¿no? Y que así avanzamos durante la vida, con un remo de la fe y con otro de las obras. Y no es así. Realmente no avanzamos hacia la salvación con un remo de la fe y otro de las obras. Lo realmente importante aquí no es tener un remo tú, donde tú esfuerzas. Lo importante es subir a Cristo en tu barca. Si Cristo está en tu barca, tú tienes la salvación, amigo. No hace falta que tú remes, no hace falta que tú te canses. Es que Cristo ya ha ganado. Por supuesto que sí. Y en el camino tú te irás transformando como Cristo. En el camino donde tú te converses con Él, en esa relación personal, es cuando tú vas a poder parecerte más a Él. Y es importante saber que no llegas tú, sino que Cristo hace que esa barca llegue. Y tú en el camino te vas transformando. Te puedes equivocar, por supuesto, porque hay muchos que nos frustramos. Porque queremos obedecer la ley, porque se nos impele a obedecer la ley, y nos frustramos porque nos equivocamos, porque pecamos, porque nos caemos. Y es cuando Cristo dice, lo dice Juan, no se preocupen porque abogado tenemos. Y ese es Cristo Jesús, que ha dado todo por nosotros. Por lo tanto, es una invitación a subir a Cristo a la barca, porque esa barca va a llegar. Esa barca va a llegar seguro a un buen puerto. Y no tenemos que hacer nada, no tenemos que remar nosotros. En los evangelios muchas veces ha habido personas, sobre todo fuera del pueblo de Israel, que a través de enfermedades, de problemas que tenían en sus vidas, escuchaban hablar de Jesús y ellos iban a Jesús. Y Jesús les reconoció que esa acción de ir a Él era por la fe. Así que la fe mueve, la fe no te deja indiferente. Al contrario, otros que creían que tenían fe, lo que producía era rechazo. Y en cierto momento en Juan capítulo 6 le dicen los que seguían a Jesús qué es lo que tenían que hacer, para recibir sus milagros, sus señales, ¿no? Y Jesús les dijo, solamente os pido que creáis, o sea, que tengáis fe. Así que es interesante porque la fe es ese reconocimiento de quién es Jesús. Primera de Juan capítulo 4, versículo 15, dice que todo aquel que confiesa con fe que Jesús es el Hijo de Dios, dice que Dios entra en él y permanece, y él en Dios. Es decir, cuando una persona reconoce quién es Jesús, su persona, su obra, su sacrificio, todo lo que él hizo, Jesús todo lo que hacía él era el bien hacia los demás. Así que Jesús también tenía fe, como hombre también tenía fe, y era una máquina imparable que constantemente cada día se levantaba para hacer bien al otro. Así que el apóstol Pablo dice que esa fe, que cuando yo declaro que Jesús es el Hijo de Dios y autorizo al Espíritu Santo a entrar en mi vida, primero soy justificado, soy declarado justo delante de Dios. Quiere decir que Dios me mira a mí con los mismos ojos que mira a Jesús. Y segundo, estoy autorizando que el Espíritu Santo esté trabajando en mi corazón cada día para que las motivaciones que vienen de adentro no son mías, sino son de Él. Así que esa fe, el que cree que la fe provoca que uno pueda seguir pecando, pues desde luego es otra desviación bíblica. Porque si Cristo mismo entra en la vida de uno, pues desde luego la vida de Cristo no fue una vida pasiva para nada, sino todo lo contrario. Seguramente nuestros amigos recuerdan que una de las principales acusaciones contra Pablo era que su evangelio de justificación solo por la fe animaba en cierta medida a las personas a pecar. ¿De qué manera Pablo responde ante esa acusación que le hacen? Hombre, Pablo responde sin duda alguna con por supuesto que no. Por supuesto que no. Pablo no invitaba a pecar. Pablo invitaba a confiar, que es diferente. Y lo vuelvo a repetir, Pablo no invitaba a pecar, invitaba a confiar. Es importante que tengamos las cosas claras. En el proceso de santificación, que viene después del proceso en el que nosotros entramos de la conversión, yo me convierto, yo acepto a Cristo como Salvador. Yo doy un paso y me pongo en el lugar donde yo puedo llegar a creer. El Espíritu Santo entra a mi vida y yo empiezo a tener fe. En ese momento, yo empiezo un proceso que se llama el proceso de la santificación. En este proceso es cuando yo trabajo junto con Cristo de la mano para crecer, para cada día renovarme, para cada día parecerme más a Él. Pero en ese proceso de la santificación yo empiezo siendo santo por Cristo, porque soy declarado santo a través de la palabra declarado, y termino siendo santo, lo mismo de santo. No es que yo vaya haciéndome cada vez más santo
y llega un momento donde yo culmine mi santidad. No, no, no. Sino radica en que yo me esfuerce. Y es interesante esto, es un esfuerzo constante por ser mejor cada día. Ya lo decía Mahatma Gandhi, si las religiones, si creer en Dios no hace que mejores como persona, entonces, ¿qué estamos haciendo? Por lo tanto, es un esfuerzo constante por tratar de obedecer la ley. ¿Que te equivocarás? Por supuesto. Por supuesto que te equivocarás. Y es ahí cuando tenemos el salvaguardo. Cuando te equivoques, no te preocupes. Está la gracia. Donde está el pecado, está la gracia. Pero tampoco es libertad, libertinaje. No, no, no. Al contrario. Pablo intenta, al contrario, tratar de meter la llaga por la llaga y decir, no vamos a pecar. Vamos a ser salvos, sí. Pero por consecuencia vamos a obedecer la ley. Sí, me ha hecho recordar el pasaje cuando están los discípulos de Jesús, que están en una barca, pero Jesús no está con ellos y hay una tormenta, ¿no? Y están asustados. Y de repente ven a alguien caminando sobre las aguas y no reconocen que es Jesús. Pero cuando se dan cuenta, Pedro quiere ir con él. Y entonces Jesús le dice que vaya. Y mientras Pedro mira a Jesús y tiene su vista fijada en él, Pedro es capaz de caminar sobre las aguas. Ahora, en cuanto dice, ostras, estoy caminando sobre las aguas, qué guay, ¿qué ocurre? Se hunde. En cuanto deja de fijarse en Jesús, deja de confiar en Jesús, deja de depender de Jesús, ahí es cuando se equivoca. Pero lo bonito es que Jesús enseguida le vuelve a dar la mano y te da la oportunidad de que te des cuenta del error y rectifiques, y entonces te vuelve a levantar. Y con la obediencia a la ley nos pasa eso. Siempre que nos fijamos en Jesús, el Espíritu Santo va a transformar nuestro carácter para ayudarnos a cumplir en todo lo que podamos la ley. Claro. Pero cuando nos equivocamos, la gracia nos extiende la mano y nos vuelve a levantar y nos dice, venga, continúa. Continúa. Desde luego que cualquier persona que haya tenido un encuentro con Jesús, no podemos decir que esa persona sigue igual, porque es imposible. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús o alguien le declara con fe que Jesús es el Hijo de Dios que vino aquí a salvarme, desde luego esa entrega total produce cambios, o sea, es inevitable. Esa persona ya no va a estar centrada en sí mismo, primero porque le ha entregado su vida a Cristo, y Cristo lo que va a hacer es todo lo contrario. Así que a veces entramos aquí en un proceso doloroso, porque al ser humano no le gusta nada el hecho de que tenga que cambiar. Y un problema de los judaizantes era este, y era que para ellos era mucho más fácil guardar tradiciones, ritos y costumbres que cambiar realmente el corazón. Sin embargo, Jesús viene y te dice, yo tengo que tocar tu corazón, porque tienes una vida demasiado orgullosa, demasiado egoísta, demasiado egocéntrica. Y esto no se trata de ti, se trata de mí. Entonces, si tú me entregas tu corazón, yo voy a trabajar en él, ¿no? Y la circuncisión, todas las leyes ceremoniales apuntaban a este mensaje, a que cuando Cristo, la obra de Cristo en el corazón del hombre, y cuando alguien le deja a Jesús entrar en su vida, se produce un cambio radical, o sea, radical. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y ahí vemos a Cristo en la vida de Pablo, o sea, un hombre que no paró desde que conoció a Jesús de predicar el Evangelio y de llevar las buenas noticias a otros. Justo en Gálatas también 2:17 dice algo interesante, dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Cristo fue el primero que predicó la justificación por la fe. Cristo fue el primero que dijo, creer en mí. Es una desviación que creamos, que Pablo intenta decir, que ahora somos libres de pecar y hacer cualquier cosa. Claro que no, claro que no. Y es por eso que lo dice, Cristo vive en mí. ¿Y qué significa eso? Que mi vida ha sido transformada, por supuesto. Que ahora ya mis deseos no son los importantes, sino es la voluntad de Dios en mí. Ahora ya no busco saciarme a mí mismo, sino busco saciar a Cristo. Ahora ya no busco yo ver con mis propios ojos, sino tener los ojos de Cristo, ver la necesidad de los demás, ayudar a los enfermos. Porque ya he cambiado por completo. Ahora ya vive Cristo, ya no vivo yo. He desechado completamente lo que yo quería, lo que yo buscaba, lo que yo deseaba. Y ahora es lo que Cristo desea, lo que Cristo manda en mí y la voluntad de Cristo en mí. Por eso lo hermoso de la justificación por la fe y para todos aquellos que nos siguen, ¿no? Fíjate que en el mismo momento que una persona reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y pone su fe en Él, todo su pasado, es decir, todo lo que hubiera hecho,
Y eso le pasó a Pablo. Todo lo que uno hace, todo lo que uno pensó, todo lo uno que se equivocó, en ese mismo instante Jesús te declara justo. No es que tú eres justo, sino es que Jesús, como Él ha pagado ese precio en la cruz y Él ha venido a reconciliar nuestra vida con Dios, Él mismo, el Evangelio es esto. El Evangelio es así de práctico. Por eso Pablo habla de la paz. Cuando una persona reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres justificado, eres declarado justo. Ahora, ¿eso significa que tú tienes un cambio radical, que tú ya eres perfecto, que tú ya no te vas a equivocar, que ese cambio en el momento va a producir que tú vas a hacer todo bien? Pues no, pues no. En ese camino que queda por delante no estás solo. La justificación por la fe no solamente implica una justificación imputada, sino también impartida. Es decir, Cristo también te va a acompañar y va a vivir en tu corazón para que cada día las dificultades las puedas afrontar no solo, sino con el Espíritu de Dios. Y Él cuando dice, yo os enviaré al Espíritu Santo, al otro Consolador, es para que Él os acompañe, para que os enseñe y para que os guíe. O sea que la justificación por la fe no solamente es hasta ahora, ni tampoco es que yo tengo que bautizarme, tengo que dar ofrendas, que tengo que hacer un montón de cosas, para que cuando al final de mis días, y ya esté llegando a la muerte, entonces ahí quizás sea justificado. No, la Biblia dice que en el mismo momento que yo declaro esto, por fe, soy justificado. Y no solamente, y repito, no solamente eres justificado, sino que eres acompañado con la mente de Cristo por el Espíritu Santo toda la vida, mientras cada día uno quiera recibirlo, claro, porque esto no dura siempre. Uno tiene que ir cada día a los pies de Jesús para recibir, y esta palabra es muy importante, para recibir la gracia, no para darle nada a Jesús, que eso es lo que hacían los judaizantes. No, yo te voy a dar mis tradiciones y te voy a dar el cumplimiento de las leyes ceremoniales e incluso de las leyes morales. No, yo voy cada día a la cruz para recibir su gracia, su perdón y para recibir el Espíritu Santo para que Él pueda seguir transformándome. ¿Cómo describe Pablo su unión con Cristo, su unidad con Cristo? En cierta medida también era un argumento en contra de los judaizantes, ¿no? Cuando él habla de esa unidad con Cristo, aquellos que están pensando más en obras, en hacer obras para agradar a Cristo. En el libro de Romanos, que es otro libro que acompaña al libro de Gálatas, muy importante, capítulo 3, versículo 9, por ejemplo, del libro de Romanos, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Si somos mejores nosotros, que somos judíos, que nos han dado la ley, que conocemos todas estas cosas desde el principio, que tenemos este privilegio, ¿somos mejores entonces nosotros que ellos, los gentiles, los que no son judíos? Entonces dice Pablo, de ninguna manera. O sea, ¿qué estáis entendiendo? Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Pues está escrito, en Isaías lo dice, y en el Salmo 14, 1 al 3, no hay justo ni aun uno. Es decir, todos están bajo pecado. Así que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Sin embargo, ahora en el versículo 23 del mismo capítulo, el capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron, han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Así que todos estamos iguales. Aquí no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer más importante que otro. Sin embargo, la gracia de Dios es la que nos justifica, únicamente la gracia de Dios. Y hay un ejemplo importante en la Biblia de la justificación por la fe, y es con Jesús en la cruz, el ladrón que estaba crucificado al lado de él. Por las obras, este hombre, si estaba crucificado, obviamente es porque no se había comportado de acuerdo a las leyes que tenían, y por eso lo tratan de delincuente y lo crucifican. Y estando allí a punto de morir, él le dice a Jesús que cree, y Jesús le promete que va a estar en la tierra nueva. No tiene tiempo de hacer obras, Eso es. pero solo por su fe Jesús le da la promesa de que va a estar en el cielo. Entonces, él mismo lo deja muy claro, no hay lugar a dudas de que eso es lo más importante y el primer paso, la justificación por la fe. Y es ahí lo importante, lo hermoso, lo espectacular de la justificación por la fe y de la gracia. Es aquí donde radica. Donde por más que yo me esfuerce, yo intente obedecer la ley,
Yo voy a poder seguir en este camino, por supuesto que sí, pero por más que yo me esfuerce en ser perfecto, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Tengo que cogerme de Cristo constantemente. Sin duda alguna, eso no quita que no tengamos que obedecer, por supuesto. Pero por más que yo me esfuerce, no va a llegar un momento donde diga, ya estoy. Yo hoy ya he obedecido toda la ley. Por supuesto que no, porque no hay justo ni uno. Porque somos pecado. Porque antes vivíamos en pecado, ahora vivimos por Cristo, por supuesto que sí. Pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero la motivación Por supuesto viene es diferente. porque Dios vive en nosotros. Claramente, la motivación ha cambiado. Ahora tú quieres esforzarte por ir a Cristo. Y es cuando Cristo te dice, hey, dámelo a mí. No te preocupes, yo ya lo he obedecido por ti. Yo la ley ya la he cargado. Yo ya he muerto por tus pecados. No te preocupes, amigo. Y es donde está la gracia. En no salirte del camino. No es descansar y acostarte en tu cama y decir, bueno, Cristo ya lo hizo todo, yo ya... No, ya porque está. la Biblia también nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Nos invita a que busquemos esa perfección, pero por medio de Jesús, no por nuestros méritos, sino con su ayuda, con su acompañamiento. Por supuesto que sí, y la justificación de la fe es ahí donde radica lo hermoso, que te dice, venga, vamos a trabajar juntos, pero cuando tú ya no puedas, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Tú ya eres salvo, amigo, tú ya eres salvo, si tú crees en mí ya eres salvo. De aquí para adelante vamos a hacer un proceso en el que podemos cambiar. Pero que no llegue un momento donde el cristiano se convenza de que ya es perfecto. No, no, no. Somos perfectos en Cristo. Porque somos declarados perfectos en Cristo. Porque Dios nos ve como ve a su propio Hijo. Por una obra de sustitución. Hemos sido sustituidos. La ley, al final, ¿qué función tiene? Porque tenemos que poner bien la función de la ley. La ley tiene la función de ser el ideal, el principio moral que dicta nuestras vidas. Pero también cada vez que nos acercamos a la ley, vamos viendo que somos pecadores, que somos más pecadores. Quien se acerca a la ley, más y más cerca, te ves más pecador. Quien se acerca a Cristo constantemente, se va a ver la necesidad profunda de Él. Cristo es mi Salvador. Y cada vez que me acerco a la ley, necesito más de Él. Mirad, me gustaría que para los amigos que siguen el programa, ¿qué texto bíblico puede ayudar para entender que Jesús es la única base de nuestra salvación? Hombre, yo diría Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 30. Claro, cuando todo el Antiguo Testamento está apuntando a la figura de Jesús, a la persona y la obra de Jesús, y si vemos que la consecuencia del pecado es la muerte y esa relación rota entre el hombre y Dios, que el hombre se separa de Dios, el único que podía arreglar esta situación, el único que podía justificar al hombre, era pues, la segunda persona de la divinidad hecho carne, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan. Así que si Jesús vino a este mundo, además de sanar, de curar, de enseñar y de muchas cosas más, en toda la Escritura Jesús tiene un propósito claro, y es morir en la cruz. Así que la vida de Jesús fue directamente, siempre apuntando hacia la cruz. Él venía a morir, porque la muerte, solamente su muerte, su sangre, podía, digamos, darle sentido a todo lo que se había enseñado, ¿no? Y en el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan, dice que Jesús, después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado en cumplimiento de la Escritura, dijo, tengo sed, ¿no? Y entonces el versículo 30 dice Jesús, consumado está, e inclinando la cabeza, murió. Es decir, Jesús mismo, cuando supo que había cumplido tal y como estaba la Escritura, así que todo eso le llevó a él a entregar su vida en la cruz y morir por cada uno de nuestros pecados. Y así es el Evangelio, algo tan sencillo como recibir la gracia de este regalo, ¿no? Y es por eso que añado rápidamente que en Colosenses 2, 13 y 14 dice que Cristo dio la vida y perdonó nuestros pecados. Dice el 14, canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Las quitó y las clavó en la cruz. Despojó a los principados y potestades. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Precioso. Precioso. Extraordinario, ¿verdad? Disfrutamos con el estudio de este libro de Gálatas.
El apóstol Pablo era un hombre fuera de serie, totalmente. Nos transmite enseñanzas, conocimientos. 2000 años y todavía están vigentes. Sí. Y podemos seguir creciendo espiritualmente cuando leemos los consejos, cuando vamos ahí a la palabra de Dios, cuando buscamos y nos dejamos también llevar por la palabra de Dios, porque muchas veces podemos leer, pero no dejarnos transformar. Queridos amigos, el comportamiento de Pedro en Antioquía sugirió que los expaganos no podían ser verdaderos cristianos a menos que se circuncidaran. Pero Pablo señaló la falacia de un pensamiento semejante. Dios no puede declarar justo a nadie sobre la base del comportamiento de esa persona, pues aún los mejores seres humanos cometen errores. Todos cometemos errores. Es solamente el aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo que los pecadores podemos ser justificados. La salvación es únicamente por los méritos de Cristo. No podemos hacer nada para ser salvos, solamente aceptar su regalo. Como consecuencia de aceptar el regalo de la salvación, el Espíritu Santo va obrando en nuestro interior y vamos siendo transformados. El resultado, vamos reflejando el carácter y las obras de Jesús. Lo único que salva es el regalo del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Pero aceptarlo implica una relación íntima con el Salvador y una transformación interior que se ve en el comportamiento exterior. Ha sido un placer compartir el programa de hoy con vosotros. Hasta el próximo punto de encuentro. Que el Señor os bendiga. Una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Durante años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovista del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es la justicia imputada de Cristo. No hay un punto que precise ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe, puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.